Voy. Entonces, hoy nuestro objetivo es empezar a aproximarnos a una comprensión profunda de la dignidad humana. Y para poder hacer una comprensión profunda de la dignidad humana desde el campo bíblico-teológico, pues tenemos que aproximarnos empezando un poco por la teología de la creación. ¿De acuerdo? Empezamos por la teología de la creación. Y lo primero que quiero señalar es que cuando hablamos de la teología de la creación, cuando hablamos del texto de la creación, tenemos que tener mucho cuidado con un error muy común. Por favor, no se me asusten, porque voy a ir de una con tema. Y pues los que ya están acostumbrados a mi discurso ya saben cómo funciono yo, pero de pronto para las personas que no me han escuchado puedo ser un poco fuerte en algunos momentos. No se asusten, pregunten todo lo que necesiten y tengan una mente abierta para que podamos llegar al tesoro de la revelación. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo digo? Pues porque para poder llegar al tesoro, ¿sí? Hay que escarbar. Y eso es lo que hacemos en todas las clases de Biblia y de teología. Escarbar profundamente. Y escarbar profundamente con criterio, ¿sí? Con pensamiento crítico, con diálogo con las otras ciencias y con una lectura crítica, profunda, respetuosa, pero crítica también de la escritura. Lo primero que quiero señalar cuando nos vamos a acercar a una teología de la creación es señalarles que el texto no tiene una finalidad ni biológica ni científica. Es decir, realmente no podemos señalar que en la Biblia hay una teoría sobre la creación. Eso es absurdo. Ponernos a pelear con la evolución es ridículo. En serio, de corazón se los digo, es ridículo. La Biblia no quiere narrarnos cómo creó Dios, jamás. En primer lugar, porque nunca hubo testigos de eso. ¿Cómo le voy yo a pedir a la Biblia que me cuente cómo se creó el mundo si con el conocimiento que tenemos hoy no tenemos ni idea? Entonces no le podemos reclamar al texto lo que el texto no dice ni quiere decir, por favor. Ni lo que el texto dice ni lo que el texto quiere decir. Entonces lo que quiero señalar es que la teoría de la creación en ningún momento choca, ¿cierto?, con la idea de la evolución. En ningún momento choca con la ciencia. En ningún momento choca con el diálogo profundo con las demás ciencias. Eso es lo primero que necesito señalar. Y entonces, cuando comprendemos esto, ¿sí?, quiero que abramos un poco nuestra mente. Claro, cuando la Biblia fue creada, escrita por hombres que estaban tratando de interpretar la revelación en un contexto, ahorita vamos a hablar de eso, escriben desde los conocimientos que tienen, desde las ideas que tienen, desde la cosmogonía que manejan. ¿Por qué lo señalo? Porque estos textos de la creación, ¿cierto?, si nosotros los leemos desde nuestro hoy, pensamos que la creación es igual a un ser que dio origen a todo lo que existe y ya. Y entonces pensamos que Dios, como lo coloca la escritura, ¿sí?, y lo tomamos en sentido literal, hizo un día una cosa, otro día hizo otra, otro día y ya, y surgió todo lo que tenemos. No,
Eso no es sostenible hoy en día. De hecho, el término baraj, que es el término crear en la Biblia, no significa colocar en la existencia desde la nada. El término tiene un sentido más profundo. Llamar a la existencia, conservar en la existencia, desarrollar la existencia y llevar la existencia a un fin. Eso es algo mucho más profundo que dar origen a algo. Eso es algo mucho más profundo que explicarnos de dónde salió el perro. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia no dice cómo Dios originó las cosas. No quiere decir eso. Claro que la evolución es un dato cierto. Claro que la evolución nos hace ver, y esto ya algunos me lo han escuchado, una explicación lógica de la, digamos, de cómo llegamos al ser humano y de cómo incluso se sigue dando la evolución, y la evolución sigue siendo un dato casi que fáctico e innegable. La pregunta es, ¿qué hace que de lo inferior surja algo superior? La pregunta es, ¿qué hace que la materia se organice de manera perfecta? La pregunta es, ¿cómo una información genética puede llegar a ser tan perfecta de construir un aparato como nuestro sistema nervioso central, que con toda la tecnología que tenemos no llegamos ni a la mitad del procesamiento de información de nuestro cerebro? La pregunta es, listo, puede que la materia sea eterna, de hecho la ciencia lo ha demostrado, pero ¿qué organiza la materia? ¿Qué hace que la materia evolucione? ¿Qué hace que la materia tienda a un fin? ¿Qué hace que la materia tenga un orden casi perfecto? O sea, aquí no vamos a pelear con la evolución. La evolución nos pone a pensar en la creación de una manera más seria. La evolución nos pone a pensar en la acción de Dios de una manera más profunda. ¿No les parece más hermoso y más profundo, sí, pensar en un Dios que está atento de su creación, orientándola poco a poco hacia una plenitud, que un ser que un día creó y ahora anda de vacaciones porque ya está desparchado? Y cuando hablamos del ser humano, la cosa es todavía mucho más hermosa y profunda. Entonces, pilas que la teología en la creación, la teología de la creación nunca va a chocar con la evolución. Es que la evolución es un dato cierto. Y es que la Biblia nunca dice cómo Dios creó, ni tiene esa finalidad, ni tiene esa finalidad. La finalidad no es decir cómo Dios creó, la finalidad es dar un sentido teológico a todo lo que existe, que eso es muy distinto. Vamos hasta ahí, continúo. Ahora bien, nunca, jamás, nunca, y ahorita en la clase que sigue de introducción a la interpretación bíblica, vamos a irnos aproximando. Todavía estoy lejos de llegar a esto, pero espero que la próxima clase ya me centre en esto. Nunca podemos estudiar un texto fuera de su contexto. Nunca. ¿Por qué? Porque termina siendo puro pretexto. ¿Qué quiere decir? Termino haciéndole decir lo que a mí se me dé la gana, no lo que el texto dice. El texto surge en un contexto determinado. ¿De acuerdo? Por ende, si queremos entender el texto, en realidad lo que tengo que acercarme es al contexto en el que fue escrito para captar cuál es su mensaje, cuál es su finalidad, qué era la comprensión que tenían, qué quería decir, por qué se escribió, para qué se escribió, y de esa manera entenderlo. Vamos hasta ahí. De hecho, yo en la clase de interpretación bíblica, porque a mí me gusta ir articulando todas las clases que voy dando, es mi manera de estudiar, fue mi manera de estudiar.
¿sí? Y creo que esa plática no se perdió, creo, más o menos. Pues más o menos, se hace lo que se puede. Pero es una recomendación que les hago, articulen el conocimiento, ¿sí? Yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, uno tiene dos procesos cognitivos. El análisis, que significa descomponer en partes, pero cuando tú analizas no puedes decir comprendí. ¿Cuándo comprendes? Cuando tú puedes volver a articular todas las partes y ensamblarlas como en un rompecabezas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vayamos estudiando tenemos que ir encontrándole relación. Porfa. No es, ay, estoy en clase de teología espiritual, bla, bla, y entonces ahora me voy a clase de antropología y antropología. Y entonces me voy a clase de psicología espiritual y psicología espiritual, ¿sí? No quiero, pero la relación que estoy empezando a ver entre teología espiritual, antropología y psicología espiritual me tiene fascinado. Fascinado. Ayer vi la clase del padre y qué complemento tan bacano el que podemos hacer si articulamos conocimiento acá en nuestra cabeza. De eso se trata. Entonces, para no echar tanta carreta, yo les decía, y se lo repito sobre todo por los que están empezando a hoy realmente, porque pues los demás ya me lo han escuchado. La revelación no es este texto. La revelación no es un texto. La revelación es la acción de Dios en la historia. ¿El texto qué es? ¿Una interpretación? No, un conjunto de interpretaciones, ¿sí? Y un conjunto de testimonios sobre esa revelación. Pues la revelación no es un libro, la revelación es Dios actuando en la historia. Eso quiere decir que cuando las personas interpretan el texto, de eso sí lo va a profundizar ahorita en clase, que es la revelación más concreto, que es la inspiración más concreto. Cuando la persona capta la revelación y capta qué sentido tiene esa revelación para lo que ellos están viviendo, ahí es cuando generan un texto. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero entender el texto, tengo que irme al contexto. Eso es lo que les voy a pedir. ¿Por qué me metí en ese enredo? Por una cosa muy sencilla. Los textos, estos textos de la creación, son textos muy tardíos, aunque son los primeros que aparecen en la Biblia. Son textos muy tardíos. ¿Sí? De hecho, la escritura llega a Israel muy tarde. ¿Por qué? Por su situación histórica. Si ese fue un territorio que siempre estuvo en conflicto y solo llegan a constituirse como pueblo con David, para poder escribir se necesitaba quietud. Eso no es como ahorita que uno saca el celular y escribe. Como yo les decía la semana pasada en la clase de Biblia, hombre, escribir era matar un poco de bichos. Cada palabra que está en la Biblia es fundamental. Si no, no la hubiesen colocado, porque era muy costoso escribir y porque llevaba demasiado tiempo escribir. ¿De acuerdo? Eso no es que sacaban el celular y hágale como ahorita, no. Era muy costoso y llevaba mucho tiempo. Y si escribir llevaba tiempo, quiere decir que solo se podía escribir cuando las condiciones históricas estaban dadas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ellos por fin lograron una relativa tranquilidad. Por eso algunos señalan que la escritura se desarrolla en Israel propiamente hacia el siglo IX o siglo VIII antes de Cristo. Muy tarde, muy tarde. Eso quiere decir que los primeros escritos muy probablemente son los profetas. ¿De acuerdo? Y los relatos de la creación, según todos los grandes exégetas, son posexílicos. Y eso tiene dos pruebas clarísimas. Bueno, en realidad de final del exilio.
Y eso tiene dos pruebas claras. La primera, para poder llegar a la idea, y esto pilas que teológicamente es muy tenaz, para poder llegar a la idea de Dios creador, necesitaban primero llegar a la idea de que Dios era solamente uno. Y recuerden que todos los pueblos antiguos eran politeístas. E Israel era politeísta monolátrico, es decir, creían en la existencia de varios dioses, pero solo le rendían culto a Yahvé. Entonces, antes de llegar a la idea de un Dios que crea, tienen que llegar primero a la idea de un Dios que es único. Y llegan a esa idea en el exilio. ¿Qué ocurrió en el exilio? Que el pueblo quedó en la inmunda. ¿Cómo así? Todas sus seguridades como pueblo y lo más grave, todas sus seguridades religiosas se fueron a la basura. Ellos creían que Dios iba a estar con ellos mientras hubiese templo. Ellos creían que Dios iba a estar con ellos mientras hubiese rey. Ellos creían que Dios iba a estar con ellos mientras tuvieran tierra. Ellos creían que Dios estaba con ellos mientras hubiese prosperidad. Las 4 cosas con las que Dios bendecía en el Antiguo Testamento. Y resulta que en el exilio pierden la tierra, pierden la prosperidad, pierden el rey, pierden el templo, pierden todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo queda en entredicho su historia, sino que queda en entredicho Dios mismo. Y por ende, ¿qué necesita el pueblo? Lo que el pueblo necesita es volver a encontrar, ¿sí? Una esperanza en Dios. Lo que el pueblo necesita es volver a descubrir a Dios y el sentido de Dios en su historia. Lo que el pueblo necesita es explicar el origen de por qué les pasó lo que les pasó y por ende el origen del mal. Y resulta que los textos de la creación están respondiendo a esas preguntas. O sea, los textos de la creación no responden a la pregunta de cómo se originó el mundo. No, para nada. Los textos de la creación responden a otras preguntas. Los textos de la creación responden a otra necesidad de sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de Dios en la historia? ¿Cuál es el lugar de Dios en la historia? ¿Por qué podemos esperar? ¿Cierto? ¿Por qué podemos confiar en Dios? Y entonces desde ahí encontramos unos lineamientos para entender los textos. Los textos, repito, no surgen porque sí. Dime, John. Al hablar de exilio, ¿estamos hablando del exilio de Egipto o de qué exilio es que estamos hablando aquí? Perdón. Muy buena pregunta, John. Muy buena pregunta. Excelente. A ver, el exilio lo entendemos es como la etapa en donde el reino del sur es invadido por Babilonia. Es decir, estamos hablando del año 597 antes de Cristo. 597. Eso quiere decir que estos textos de la creación son muy hacia acá de la historia. Son relativamente recientes. Y de hecho, se cree que el segundo texto de la creación, ahorita hablo de eso, vale, María Efi, gracias. Y de hecho se cree que el segundo texto de la creación es del cierre del Antiguo Testamento. Entonces, imagínate eso. Entonces estamos hablando del año 597, cuando Babilonia invade el reino del sur y destruye el templo, se lleva a los reyes, le saca los ojos a Sedecías y se llevan a Babilonia, a la parte más pudiente del pueblo, y los demás quedan en la miseria, y algunos incluso tratan de huir a otras regiones buscando
un poquito de bienestar, y algunos terminan en Egipto, en donde se considera esta elefantina, y parece que allá se llevaron al pobre Jeremías y allá o lo mataron o murió, pero es ese contexto del que estamos hablando. Entre el año 597 y el año 540 aproximadamente antes de Cristo, que es, digamos, el imperio babilónico en auge. ¿De acuerdo? Buena pregunta, John. Y resulta que allí es donde se origina este texto. Y entonces, lo que tenemos que entender, repito, es que el texto no está respondiendo a la pregunta de cómo se originó el mundo. Eso es como nosotros queremos acercarnos al texto para hacerle decir lo que el texto no dice y convertirlo en puro pretexto. En puro pretexto para muchas cosas, muchísimas cosas. Todavía no me meto en ese enredo, para muchas cosas, pero el texto nunca quiso decir eso. Es más, si me lo permiten, y esto ya me lo han escuchado algunos, pero vamos a traer cosas muy nuevas también dentro, ya hoy mismo. De hecho, ya les he dado algunos elementos nuevos. No se nos puede olvidar que ellos tenían una comprensión del mundo, ¿sí? Y esto lo digo en serio para que ahorita cuando leamos el texto de la creación a toda lo entendamos, hasta que lleguemos a donde me quiero detener. Los pobres solo conocían el pedazo acá, hagan de cuenta que esto pues viene siendo, ¿sí? Como Italia, eso quedó muy feo, pero bueno, aquí viene el Mediterráneo, aquí viene África, acá están en la región donde ellos están, ¿cierto? Con los dos charquitos, que son los que ellos conocen, el río Jordán, y los pobres están parados acá, ¿cierto? Eso es lo que ellos ven. ¿Qué van a conocer que había planetas ni nada de eso? ¿Cómo es la cosmogonía de ellos? Y ahorita voy a avanzar en forma, pero en profundidad. Ellos creían que todo esto era la tierra seca y que estaba sostenida por 4 columnas. Esa era la cosmogonía de la época. Ellos no sabían de los ciclos del agua ni de nada de eso, olvídense de eso. Si llueve, ¿qué hay arriba? Pues agua, ¿sí o no? Aquí lo que hay es agua. Agua, 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 agua. Bueno, muy bien. ¿Por qué no se cae el agua todo el tiempo? Ah, pues porque hay un techo, ¿cierto? Hay un techo. Y el techo sostiene el agua de arriba. ¿Cuándo llueve? Cuando abren una gotica al techo y vuelven y lo cierran. Es una compuerta. De hecho, el término hebreo dice, cuando dice que Dios creó, ¿cierto? Dice, Dios creó la compuerta, ¿sí? A la que llamó firmamento. Pues es que es la cosmogonía de la época. Arriba había agua. Acá en el mar Mediterráneo, ¿qué hay? Pues agua, ¿cierto? Y para que el agua no cayera todo el tiempo, pues ¿qué se inventó Dios? Un techo. Así ellos veían el mundo, no lo veían de otra forma, así lo entendían, así lo entendían. ¿Qué van a encontrar en la Biblia? Pues esto mismo. Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo y después Dios le dijo a las aguas de abajo, métanse en un solo lugar y dejen la tierra seca. Miren lo que ellos estaban viendo. Y después salieron los bichos del agua, la del agua de arriba y la del agua de abajo. Por eso los peces y las aves están en el mismo día creados. Pues es que es la comprensión que ellos tienen del mundo. ¿Sí? Entonces no le podemos pedir a la Biblia que nos hable de los orígenes de algo que ellos no conocen. Esa no es la finalidad de la Biblia, de por Dios. La finalidad es entendamos el texto desde su contexto. Ahora, ellos utilizan esto que conocen, ¿cierto? Esto que conocen, más lo que están viviendo, más eso que conocen, ¿sí? Para expresar el mensaje, pero
ahí es donde viene la interpretación, hombre. Yo no puedo tomar el texto literal. Sería absurdo tomarlo literal. Estimadísimos, estimadísimas, gracias por estar viendo el contenido del canal. Rápidamente quiero invitarte en primer lugar a que visites nuestra página teopraxis.com, en donde podrás encontrar información sobre nuestros cursos y al mismo tiempo apoyarnos. Además de ello, recuerda siempre suscribirte al canal, darle like al contenido y al mismo tiempo generar tus comentarios y formular tus preguntas. De ellas, algunas serán seleccionadas para responder en videos cortos. Gracias. Entonces tengo que entender al texto en su contexto, por favor. ¿De acuerdo? Profe. Dale, John. Y entonces el aporte de Babilonia para ellos poder escribir, ¿fue mucho o no fue tanto? Pues en realidad la escritura ya había llegado. Realmente lo que ocurre, y esa pregunta que haces es también muy interesante. ¿Por qué, John? Porque aunque a ellos se les acaban todas las seguridades y los destierran y les terminan el templo y les rompen el templo y les queman la tierra y hacen hasta para vender, a Babilonia se llevaron a los más pudientes y a los más cultos. Y dentro de ellos se llevan a los sacerdotes y se llevan a, digámoslo así, los teólogos de la época, que no eran sacerdotes, pero que sí iban estudiando a los profetas y que venían de esas corrientes proféticas, de hecho, que eran incluso lejanas al templo. Y a esos grandes maestros se los llevan también para Babilonia, pero no los esclavizan. No hay una esclavitud real. Los alejan de su tradición, los obligan a asumir la cultura babilónica, pero también les permiten allí evolucionar. Por eso hay algo muy interesante, y es que el exilio es fundamental para entender la teología del Antiguo Testamento, porque en el exilio es donde se entrelazan todas las tradiciones y se empiezan a reconstruir las tradiciones, y se empiezan a releer las tradiciones, y se empiezan a escribir las tradiciones. Porque aunque están lejos de su tierra, y aunque están en una situación de subordinación, y aunque están en una situación de relativa marginalidad, realmente no están en condiciones de esclavitud. Es más, están mejor de lo que estaban. Por eso cuando los persas llegan y les dicen que vuelvan al territorio, porque Ciro es el precursor de los derechos humanos y genera un imperio sin esclavitud y sin deportación y sin imponer una religión, sino que promueve la libertad religiosa. Entonces Ciro acaba con los babilónicos y Ciro le dice a todos los pueblos que habían estado sometidos: regresen a sus tradiciones, regresen a sus tierras, yo les doy la plata para que se reconstruyan. Quiero construir un imperio distinto. Los persas es una cosa maravillosa, es una cosa muy interesante en la historia. Y los del pueblo no quieren volver. ¿Por qué? Porque ellos están tan bien en Babilonia que a qué van a regresar a un lugar que está destruido, arrasado, en ruinas, quemado, ¿sí? Entonces casi que ninguno quiere volver. Entonces realmente, aunque están en una situación de deportación, no están en una situación de esclavitud profunda y estaban en buenas condiciones. ¿Sí? Bien. Buena pregunta. Avanzo. Entonces, tenemos esa comprensión que ya nos permite acercarnos al texto. ¿Listo? Entonces, voy ahora sí rápido, pero cuando tengan que hablar, hablen tranquilos y yo respondo
preguntas. Entonces, decíamos que en la Biblia, ¿sí?, la creación no significa el origen. El verbo bara significa, les decía, no un principio de la realidad, sino una acción restauradora permanente y una acción consumadora de la realidad. Y esto sí tiene mucho que ver para lo que el pueblo estaba viviendo en su situación. ¿Por qué? Porque hablar de un Dios que camina con ellos, hablar de un Dios que restaura, hablar de un Dios que sigue preocupándose por el ser humano, hablando de un Dios que va haciendo, digamos, su obra en la historia, pues termina siendo muy significativo en ese contexto en los que ellos se encuentran. Y hay un texto que nos permite ver la profundidad de la teología de la creación en la Biblia y que pasa por desapercibido y casi nunca lo mencionamos. Yo el primero. Y es un texto del libro de la sabiduría en el capítulo 11, versículo 24 al 26. Miren lo que dice, es hermosísimo. Dice, amas a todos los seres y nada de lo que hiciste pasado aborreces. Si algo odiases, no lo habrías creado, ni le permitirías subsistir. ¿Cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservarían si no las hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. ¡Oh! ¡Qué texto tan impresionante! Tan impresionante. Hay textos más profundos de lo que es la comprensión real de Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. Si algo odiases, no lo habrías creado. ¿Y cómo podría subsistir algo que no hubieses querido y que no sigas amando? ¿Cómo podrían conservarse si no los hubieses llamado? Entonces miren que aquí el sentido de la creación es algo mucho más profundo, porque el sentido de la creación es una restauración permanente. El sentido de la creación es una acción que no termina. Y entonces tenemos que descubrir que la creación y la salvación se convierten en una sola cosa. Por eso el padre Baena habla de acto creador continuo y otros hablan de salvación, pero coinciden. Dios crea y parte de su creación es salvar lo que crea, y parte de su creación es restaurar lo que crea, y parte de su creación es permitir que lo que creó evolucione, si nos metemos con la ciencia, y parte de su creación es hacer que de algo inferior surja algo superior, y parte de su creación es restablecer las cosas constantemente, y este mensaje es muy profundo para lo que el pueblo estaba viviendo. Y es muy profundo para lo que nosotros estamos viviendo. ¿De acuerdo? Sigo. Después de eso dice, eso quiere decir que Dios llama a los seres a una existencia, pero esa existencia reclama plenitud, esa existencia reclama evolución, esa existencia reclama restauración, esa existencia reclama, ¿cierto?, redención. Así de sencillo. Reclama plenitud, reclama sentido profundo, reclama salvación. Eso implica la creación. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que decir? Que Dios, ¿cierto?, está creando constantemente. Y entonces viene algo que ya les había dicho en la clase anterior y sigo avanzando, porque la idea es tratar de avanzar lo más que podamos.
Entonces lo que estamos diciendo, claro, respondiendo todas las preguntas. Entonces la cuestión es la siguiente. ¿Por qué Dios crea? Este texto de la sabiduría nos lo explica. El texto no está hecho para resaltar la omnipotencia de Dios como nos lo han hecho ver. Y esto después va a ser fundamental para entender el tema de la imagen de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando la exégesis pensaba que el texto estaba hecho para resaltar el poder de Dios, entonces pensábamos, entre esos un gran teólogo del Antiguo Testamento, pero de los primeros exégetas serios, pero obviamente ya completamente replanteado, Gerhard von Rath. Von Rath decía que el ser imagen de Dios significa ejercer el señorío, y así nos lo enseñaron, de hecho, en la catequesis, ¿o no? Entonces, ser imagen de Dios es ser el Señor de la creación. No, ese no era el sentido del texto, porque el texto no quiere manifestar el poder de Dios. El texto quiere manifestar algo más profundo. El texto quiere... Claro, Yoli, con gusto. El texto es del libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículos 24 al 26. ¿De acuerdo? Y entonces acá hay algo bien interesante, les decía yo, y es que el texto de la creación, la teología de la creación, no quiere resaltar el poder de Dios, quiere resaltar algo más profundo. Quiere resaltar la voluntad de Dios. Quiere resaltar el ser mismo de Dios. Quiere resaltar el motor de la acción de Dios. El poder de Dios es, si me lo permiten, una herramienta que Dios tiene y a la cual Dios mismo renuncia. Y ya me lo han escuchado muchos en clase. Dios renunció a ser omnipotente y todopoderoso. Dios no es ni omnipotente ni todopoderoso. Es carreta. ¿Por qué? Y pilas que esto es fundamental. Porque desde el mismo momento en que Dios creó, especialmente al ser humano, ya lo vamos a ver, renunció a ser todopoderoso y renunció a ser omnipotente. ¿Por qué lo señalo? Porque cuando Dios crea al ser humano, lo crea libre y lo crea en unas condiciones de la naturaleza que Él mismo asume y no puede romper. ¿A qué me refiero con eso? Dios no puede evitar que te hagas daño. Dios no puede evitar que le hagas daño a otro. Dios no puede evitar que tú le hagas daño a otra persona o que otra persona te haga daño. Dios no puede evitar que tú te quedes anclado en sentimientos que te hacen daño, en situaciones que te hacen daño. Dios no puede evitar que tú te quedes anclado en situaciones de la historia que te lastiman. No puede. Dios no puede evitar la guerra, que forma parte del libre albedrío del ser humano. Dios no puede evitar las pandemias, que forman parte de la evolución misma de la naturaleza. Una proteína que ni siquiera es un ser vivo nos tiene en jaque a todos. Tremendo. Y al mismo tiempo, maravilloso si lo pensamos. Ustedes dirán, este se enloqueció, no es en serio. ¿Hasta dónde llega nuestra finitud que un ser no viviente nos amenaza de tal manera que rompe todas nuestras estructuras? Y es un ser que ni siquiera tiene vida, o sea, ni siquiera es un ser. ¿De acuerdo? Y porque muta, miren todo lo que provoca. Tremendo. Y Dios no lo puede evitar. ¿Sí? Dios no lo puede evitar. Entonces, desde el mismo momento en que Dios creó, al contrario, no es un reflejo de su poder, porque al crear limita su poder.
Entonces la creación no es un reflejo del poder de Dios. La creación es un reflejo del amor de Dios. La creación es un reflejo de que Dios es espíritu. La creación es un reflejo de que Dios es amor. Y amar significa salir de sí. Y amar significa comunicar vida. Entonces Dios no crea porque sea el superpoderoso. Dios crea porque es amor. Dios crea porque es espíritu. Dios crea porque es donación. Y desde ese punto de vista, crea. Y como yo les decía y les digo cada tanto, necesita crear. No porque le haga falta nada a él ontológicamente, como lo decía Santo Tomás, no, sino por una simple razón. ¿Sí? Porque si Dios es amor, necesita a quien darse. Porque si Dios es amor, necesita a quien salir. No hay que de lo contrario su ser no se realiza. No ven que de lo contrario no puede ser espíritu. Yo les decía en clase del lunes, les estaba diciendo, y creo que aquí medio lo mencioné rápido, ¿sí? El hombre es la espiritualidad de Dios. ¿Por qué? Porque en el hombre Dios realiza su ser espíritu. Eso es tremendamente hermoso. Somos la espiritualidad de Dios. ¿Sí? Y ya vamos a ver cuántas cosas más. Ahí vamos apenas iniciando. Ahora, yo sigo avanzando porque tengo pensado darles 20 páginas, voy en la primera, no, pues me está rindiendo mucho, pero me apasiona y me pongo a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos es un Dios que crea por amor, que se dispone a crear, que quiere salir de sí y que se compromete con la historia para hacer de la historia algo salvífico. ¿No les parece eso hermosísimo? Y miren que la Biblia lo señala. Y vamos ahora sí a ir entendiendo el texto, pues, porque si no se nos complica. Vámonos al primer texto de la creación, que es el de Génesis 1:1. Porfa, si lo tienen a mano, chévere. Y lo vamos a leer y lo vamos a ir comentando paso a paso, punto a punto, con profundidad. ¿Listo? Con mucha profundidad. Entonces tenemos acá algo inicial. Perdón, Dios ¿cómo es crea, el texto? Génesis ¿Cómo es? capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos para Génesis capítulo 1. El gran maestro Gracias. de exégesis de estos textos es el señor Ruiz de la Peña. Sí, es el señor Ruiz de la Peña. Que les coloqué 3 libros de Ruiz de la Peña dentro del material de profundización. Entonces, porfa, ¿quién me ayuda a leer el versículo 1 y ahí, el versículo 1? Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ok, miren que acá voy a ir cortando y solo comentarios muy rápidos. En el principio, ¿sí? Ya vamos a hablar de esa comprensión de tiempo. En el principio, ¿no? Dice el texto en hebreo, Bereshit Elohim bara. Bereshit, en el principio. ¿Por qué se habla de principio? Si ya me está hablando de que había agua. ¿Sí se dan cuenta? Y después va a decir que Dios reunió el agua. O sea que eso de la creación ex nihilo, el mismo texto está utilizando otras figuras. En el principio, ¿qué es el tiempo? El tiempo es una medición del movimiento de la materia. Pero para que exista tiempo se necesita quien mida el movimiento.
El tiempo es una categoría humana. Diría Kant en la filosofía, el tiempo y el espacio son dos coordenadas que nosotros le colocamos a la realidad para poderla interpretar, pero en sí misma no existe. ¿Por qué está hablando del principio? Porque no hay quien mida el movimiento de la materia. ¿De acuerdo? Después dice, creó, bara. Ya vimos lo que significa bara. Bara no significa crear algo de la nada y dejarlo ahí tirado. Crear significa llamar a la existencia, sostener en la existencia y planificar la existencia. Cuando dice que Dios creó el cielo y la tierra, aquí en la figura del cielo y la tierra, ya me lo han escuchado, ¿qué es cielo y tierra? Mis estudiantes de tiempo atrás, ay, no me pongan triste hoy, ¿qué significa cielo y tierra ahí? Literariamente. Pues, Mari no se animó. Dale, John. pues el cielo era lo que ellos concebían como esa bodega amplia y la tierra lo que ellos veían según lo que decían sostenido por las cuatro columnas, ¿no? Correcto. Pero resulta que en la Biblia hay unas construcciones literarias, ¿sí? En la clase de interpretación bíblica se las voy a ir enseñando rápidamente para que ustedes lo aprendan a interpretar los textos. Resulta que hay una cuestión que se llama el merismo. ¿Qué significa? Que por medio de dos palabras aparentemente opuestas debemos interpretar totalidad. Eso quiere decir que cielo y tierra son un merismo. No está diciendo que Dios creó el cielo y la tierra en sentido literal. Está diciendo que llama a la existencia y sostiene en la existencia a todo lo que existe. A todo lo que existe. Y tiene un compromiso de planificación con todo lo que existe. Cielo y tierra es un merismo que yo siempre los molesto. Cuando en las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, ahí hay otro merismo. Cuando nosotros decimos, comulgamos con el cuerpo y la sangre, ahí hay otro merismo. Es decir, con la totalidad. Entonces lo que aquí está diciendo es que Dios crea la totalidad de lo que existe. Cielo y tierra es un merismo que significa totalidad. Cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué es lo que estamos diciendo? En todo lo que existe, en todo lo que has llamado a la existencia, se realice tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ya la dijimos. Mantener en la existencia y planificar la existencia. Eso es lo que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro. Bueno, sigo. Entonces después dice, la tierra era caos y confusión. Diría el texto hebreo, la tierra era tohu babohu. ¿Qué significa? Era un desierto. ¿Qué significa? Que todavía no tenía un sentido, que todavía no tenía un sentido de plenitud, que todavía no tenía un sentido de trascendencia, que todavía no tenía un orden, que todavía no se encaminaba hacia una perfección. Algunos exégetas han querido ver en ello la creación ex nihilo. Cuando dice que la tierra era un desierto, desierto es aquello que no tiene nada. Entonces dicen algunos exégetas, entre esos Luis Alonso Shekel, que cuando dice que había un desierto, lo que significa es que Dios estaría creando de la nada. ¿Sí?
Pero en la exégesis actual, ¿sí?, más profunda, decimos que si bien tuvo que haber un origen de la materia, ¿sí?, una vez creada, necesita de un principio regulador que le ordene sentido. Y miren que es maravilloso que este texto tan antiguo así lo sugiere, así lo sugiere. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo más importante todavía. Dice el texto lo siguiente, versículo 3, por favor. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. ¿El 3 nada más? Sí, dejémoslo ahí. Cuando dice Dios, haya luz en el texto, no es que Dios lo haya dicho, ya me van entendiendo esa parte. Cuando el texto dice que Dios dijo, haya luz, hay algo maravilloso, en lo cual coinciden absolutamente todos los exégetas, todos, sin excepción. En este texto no se está refiriendo a la luz material. Un lector crítico, sí, no estoy diciendo que no lo seamos, pero es una invitación a hacerlo, sí. Un lector crítico, cuando llega al versículo 16, bueno, 14 y siguientes, y más por la cosmogonía que ellos tenían, exige una reinterpretación del versículo primero. En el versículo 14, ¿cierto?, dice que Dios creó los luceros. Si Dios crea los luceros y en la cosmogonía de ellos, los luceros eran el origen de la luz y la oscuridad, el astro que rige el día y el astro que rige la noche. Y por ende la luz material solo puede arrancar cuando hay sol, ¿sí o no? Porque de resto, ¿cómo? Eso nos obliga a pensar que la luz del versículo 1 no se refiere a la luz natural. Para nada. Para nada se refiere a la luz natural. Entonces, ¿qué significa que lo primero que Dios haga es la luz? Y entonces nos vamos a acordar que en la Biblia la luz es un símbolo. ¿Qué es la luz? La presencia y determinación de Dios queriendo comunicarse y salvar al que se comunica. O sea, ahí viene lo espiritual, siendo espíritu. Y lo correcto, bien, siendo espíritu, muy bien, María Efigenia, uniendo todo, es correcto, siendo espíritu. Y aquí hay algo más interesante todavía. Eso quiere decir que somos producto de una determinación, de una reflexión, de un deseo profundo de Dios, de un Dios que quiere entregarse, de un Dios que quiere donarse, de un Dios que quiere comunicarse, de un Dios que quiere salvar, de un Dios que quiere a alguien que sea su interlocutor, de un Dios que está desesperado de amor, que está locamente metido en el amor. Por eso crea, por eso se dispone, por eso no crea al azar, así como, ay, fue madre, hoy estoy despachado, hagamos algo para distraernos, venga y me meto en el taller y ensayo a ver qué sale porque estoy como despachado hoy. No. Cuando dice que Dios crea la luz, esa luz es su determinación de salir, es su determinación de amar, es su determinación de entregarse,
es su determinación de hacer salvífica una historia. Dale, John. Vale. Y ahí no se refiere también a esa luz, ya como Jesucristo es desde toda la eternidad. Hola, Luz Helena, qué rico escucharte. Esa puede ser una interpretación, pero no se nos olvide que el texto, ¿sí?, se genera en un contexto para responder a situaciones de la época. Ellos nunca se imaginan, ni los profetas, que Jesús va a llegar. Aquí el sentido profundo que señalan todos los exégetas es esto, que además es mucho más hermoso incluso que si hablara del mismo Jesús. ¿Por qué? Porque es que, bueno, ya después vamos a hacer la unión con la cristología y ahí pues hay un elemento muy interesante que nos da mucha luz y tiene que ver con lo que tú nos estás diciendo. Pero acá el sentido original del texto es otro, ¿no? Es manifestar un Dios que se decide amar, que se decide a salir, que se decide a entregar y que decide generar un vínculo profundo con aquello que crea para llevarlo a la plenitud. No se les olvide que el pueblo estaba en el exilio. No se les olvide que ellos tienen que recordar que ese Dios creó por iniciativa y no por mérito. No se les olvide que ellos estaban pensando que lo que les había pasado era porque Dios los había castigado de sus pecados y que por ende la alianza se había roto y que por ende ya no había nada que hacer. Y llegan estos textos a decir, pero si Dios creó de la nada y si Dios asumió nuestra finitud. Y si Dios se hizo el pueblo de la nada, hizo todo lo que existe de la nada por amor, ¿sí? Como lo dice el texto de la sabiduría, que se lo recuerdo, nada de lo que existiría si Dios no lo amara profundamente, para despertar esa esperanza en su pueblo. O sea, estas palabras que están diciendo sobre la creación, métanse ustedes a ser destinatarios de ese mensaje en un momento de exilio. Incluso en un momento en el que, como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Y recordar a un Dios que dice, yo me entrego completamente. No me importa lo que haya pasado, no me importa lo que haya hecho, no me importa lo que sea. Lo amo, lo asumo, lo acojo y quiero construir con usted una historia. Y quiero decirle que lo quiero planificar, así la haya embarrado. Porque, como diría Jorge Mario en sus términos, porque yo no soy, digamos, como es que él lo dice, yo no soy el buen pastor, sino el pastor bueno, yo no soy el buen Dios, sino el Dios bueno. Es entender eso, ¿no? Eso es lo que está aquí detrás. O sea, es entender ese amor y esa decisión que además se convierte en el principal motivo de esperanza para todo ser humano. ¿Por qué podemos esperar? Porque Él decidió entregarse y tiene una finalidad en esa entrega. Y su creación no significa solo poner en la existencia, su creación significa planificar, su creación significa acompañar, su creación significa elevar. ¿Ese no es el fundamento más profundo de la esperanza? Y no es una ilusión pendeja en el sentido en que no estamos esperando algo imaginario, sino que lo podemos ver todo el tiempo. Ese Dios que decide amarnos y acogernos en medio de nuestra finitud y que tiene un plan y que no nos abandona y que es fiel y que decidió entregarse y decidió llevar a término su obra, por más que nosotros le pongamos obstáculos. Eso es lo que está en ese y creó Dios la luz del día primero. O sea que se puede decir que la función también
o la misión de los exégetas era motivar al pueblo que estaba en desesperación. Bien, ahí hay un tema terminológico, pero no te enredes, solo hago la corrección, pero sin pena, fresco. El agiógrafo es el que escribe, el exégeta es el que interpreta. Nosotros somos exégetas, los que escribieron el texto son los agiógrafos. Haciendo el cambio de término, lo que dices es espectacular. El agiógrafo escribe para darle un mensaje a un pueblo en una necesidad específica desde lo que él interpreta de la revelación de Dios, es decir, de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en ellos y de lo que considera es la voluntad que Dios quiere para ese pueblo en ese momento concreto. Y por eso ahorita les voy a hablar en interpretación bíblica. La Biblia hay que entenderla progresivamente. ¿Sí? Yo no me puedo quedar pues en el mensaje el levítico, ¿sí? Que además lo malinterpretamos porque lo sacamos de su contexto y hacemos de eso un pretexto, ¿no? Cuando el Levítico dice, y si encuentra todos los pecados de la sexualidad, mátelos. Y espera, y no había dicho que no, luego que no había que matar. Oiga, ¿y será que eso lo vamos a seguir sosteniendo después de la comprensión de la revelación y de que llega Jesús mostrando el rostro misericordioso de Dios? ¿Será que realmente la voluntad de Dios era matar a toda esa gente? No, fue lo que entendieron en un momento dado, pero qué metida de patas. Ahora, ¿por qué lo dejan en el texto? Porque fue lo que entendieron que Dios quería en ese momento histórico. Pero imagínense seguir con esa comprensión después de que llega Jesús y nos muestra el rostro de Dios. Imagínense nosotros seguir en el Levítico. Virgen Santísima. ¿Sí o no? Sería lo más contrario al mensaje de Jesús. Eso quiere decir que tenemos que entender los textos en su contexto y que tenemos que entender los textos como una progresión de la revelación. Y ahí nos damos cuenta que Dios no se contradice, que es algo de lo que les estaba hablando en la clase de interpretación bíblica el viernes pasado. Dios no se contradice, ¿sí? Imagínense Dios en una hoja diciendo, no mate, y en la otra, jue madre, mate a medio pueblo, y además yo los mato, vea, el mar se abrió y Egipto se ahogó, y echó a la mar, ¿sí o no? Sería, o sea, nuestro Dios entonces sería medio esquizofrénico, medio bipolar. Las interpretaciones son las de los agiógrafos, y se van cambiando en la historia. Y vamos entendiendo que sí y que no. Y vamos comprendiendo que era lo que pensaban en un momento determinado, pero que ya no lo podemos seguir sosteniendo. Y entonces descubrimos que no fue Dios el que lo dijo, sino que fue el agiógrafo el que lo interpretó. Y que algunas de esas interpretaciones son muy válidas y permiten hacer una línea concreta de la historia hasta llegar a Jesús. ¿Sí? Pero que también hay muchas otras que hay que hacer de lado porque terminaban desviando el camino. Eso es lo bacano. No piensen que el libro lo dictó Dios, porque si no, el pobre sufre un poco de Alzheimer. Un día escribía una cosa y al otro día se le olvidaba y escribía otra. No, así no funciona la revelación, así no funciona la Biblia. Eso es bueno. Iván, Eso es bueno. Iván, una pregunta. ¿Esto significaría que quien escribe el Génesis, que supuestamente él o los que lo escribieron, que fue después del exilio, y que lo que hicieron muchos, fue... Exacto, exacto. Que son muchos, porque los autores. Son por lo menos 4 tradiciones que se entrelazan. Sigue, Virginia. Eso significaría que estas personas lo que hicieron fue reflexionar, analizar y profundizar todo lo que había vivido el pueblo desde su historia primera para poder entender.
Dale, sí, interpretando como lo que habían vivido, lo que había vivido el pueblo, todo lo que les había sucedido en tantos años de historia. Tratando de captar específicamente qué cosa en esa historia. O sea, tratando de encontrar cómo realmente había sido ese proceso de Dios con ellos, que les había costado entender a ellos mismos. Y por eso que se cometieron errores. Espectacular. Porque ellos no pudieron analizar en su momento, pero estas personas sí pudieron profundizar e ir descubriendo esa intervención de Dios a través de la historia de ellos, de lo que habían vivido, de lo que habían pasado y por qué habían llegado a donde habían llegado. Correcto. ¿Fue eso lo que les permitió escribir el Génesis? Correcto, eso es inspiración en sentido propio. Y la revelación es lo que Dios está haciendo. ¿De acuerdo? La revelación es como Dios está haciendo por medio de lo humano, y la inspiración es en dos sentidos. Primero, cómo Dios actúa en esos seres humanos para actuar, y en segundo sentido, cómo los demás van interpretando esa acción para resignificar la vida y la de su pueblo, que es la inspiración del agiógrafo en sentido propio. Entonces hay dos inspiraciones. En los sujetos en donde Dios acontece, porque Dios solo acontece en lo humano por medio de lo humano, y la inspiración en los agiógrafos que captan la acción de Dios en la historia y revelan la voluntad de Dios o el mensaje de Dios para un momento concreto por lo que está viviendo el pueblo en ese momento concreto. Excelente. Excelente. Ok, gracias, Ivancito. Oh, vamos bien. Dale, John. Y todavía no ha arrancado con la teología de la creación en forma, ¿no? Lo que les decía, tenía 10 páginas para hoy y vamos en la primera. Pero vamos bien, ¿sí o no? Porque la ideal es entenderlo, aprenderlo. ¿Listo? Cuando se puede acelerar, acelero. Cuando no, voy con calma. No hay problema. John, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Es que se me ocurre que apenas hemos leído dos versículos del Génesis y veo toda esta simbología. Entonces, ¿cómo poder nosotros comprender la Biblia si tiene tantos símbolos? 2 caminos. 1, estudiando mucho. 2, aprendiendo los métodos para interpretarlo. 3, leyendo a los grandes maestros que ya interpretaron. Yo aquí no estoy haciendo una interpretación mía. Estoy citando la obra de Ruiz de la Peña, de Alonso Shekel, que son los 2 exégetas más grandes de los textos del Antiguo Testamento en la actualidad. ¿Sí? Entonces, podemos ir a ellos. Y lo chévere es nosotros también aprender los métodos. Pero para ir sobre seguro, vayan a los maestros. No nos podemos quedar con el comentario, no me lo tomen a mal, porfa, de el mensaje del día del padre tal, porque qué tal que esté utilizando la Biblia en su pretexto. Entonces tengo que ir a donde los exégetas. Y van, ¿y en dónde los encontramos? Pues en el camino se los vamos dando. Yo en lo personal, en la clase de interpretación bíblica, les voy a pasar toda la biblioteca de exégesis. Toda la que tengo, toda. Todas las herramientas. Sí. Profesor. Dime, John. ¿Y por qué encontramos entonces comunidades y de pronto personas o... Ok, gracias, Ivancito. Oh, vamos bien. Dale, John. Vamos bien, ¿sí o no? Porque la ideal es